Chicos, alumnos, vamos a empezar, vamos a mostrar un videito de cómo completar esta tabla, ¿cierto? Que ustedes tienen que trabajar. Vamos a compartir la pantalla, ¿cierto? Para empezar a hacer esto. Y obviamente esta es la tablita, esto es lo primero que deben hacer, ¿cierto? Pero obviamente es leer el cuento El otro yo. Eso es lo primero que ustedes obviamente deben hacer, leer el cuento y después completar, ¿cierto? Estos elementos. Acá esto es completen esta parte nomás. Ya acá yo puse ejemplo de Chuek como para ir explicando, como para ir haciendo una clase, ¿cierto? Entonces, elemento narrativo, nos preguntan qué tipo de narrador usa el cuento. Ahí nosotros deberíamos responder, ¿cierto? Nosotros sabemos que los narradores son cuatro, dos dentro del relato, que son el protagonista y el testigo, o sea, son personajes, por eso están dentro del relato, y dos que están fuera, omnisciente o conocimiento relativo. Si yo necesito más información de eso, ¿cierto? Me voy acá a YouTube y coloco cierto tipo de narradores. Recuerden que ustedes, eh, bueno, yo les recomiendo ese video, ¿ya? De reo de nocturnidad. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden ir también gestionando su conocimiento, ir investigando estos conceptos, ¿ya? Entonces, ahí ustedes identifican cuál es el narrador. Bueno, aquí en Chuec no hay narrador, así que le pongo ahí yo estilo directo, que es cuando el narrador le da la palabra al personaje, ¿cierto? Porque obviamente no es una obra narrativa, Chuec es una película, ¿ya? Estilo de lenguaje, ¿qué tipo de lenguaje usa el cuento? ¿Ya? Aquí yo puse en Chuec, usa un lenguaje común y corriente, coloquial, ¿ya? Entonces aquí ustedes tienen que describir qué lenguaje ocupa el relato, po, ¿ya? Común y corriente, por ejemplo, si quizá el cuento habla de, voy a inventar, no sucede esto en el cuento, no lo recuerdo. Si el cuento habla de personas jóvenes y usan modismo, palabras propias de un lugar o de una edad, tendríamos que poner, pues, o sea, un lenguaje que usa modismo de adolescente, o modismo de juventud, o modismo de pandilla, o lenguaje de pandilla, no sé, eso se describe acá. ¿Qué tipo de lenguaje? Lo explica usted un poquito. Espacio físico donde ocurren los hechos, donde ocurren los hechos de el otro yo. En el caso de Chueck, ¿cierto? Ocurren ahí, pues, ¿cierto? En muy, muy lejano. Pantano le puse, pero la verdad ocurren en Far Far Away, ¿cierto? Muy, muy lejano. Espacio social, ¿qué tipo de sociedad describe la obra? ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, en Chueck es la Edad Media. Principalmente en Chueck hay una descripción de la, es como Edad Media, si uno tuviera que situarla en una línea del tiempo. Y aquí yo lo explico un poquito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay reyes, hay princesas, y hadas y sirvientes. Ya este conector introduce las causas, ¿cierto? De por qué es la Edad Media. En el otro yo, si ustedes no pudieran, ¿cierto? Describir eh, o situar un tipo de sociedad, vean las costumbres. Pues, ¿qué costumbres presenta la obra? Puede presentar costumbres como machismo, consumismo, no sé, ¿ya? ¿Qué costumbres tienen los personajes? ¿Ya? Describir un poquito cómo es la sociedad, ¿ya? Por medio de las costumbres, ¿ya? Por ejemplo, en Chuec, una costumbre, por ejemplo, es una sociedad jerarquizada socialmente, ¿cierto? Porque Chuec es pobre, po, es de la clase baja. En cambio, hay otros personajes, ¿cierto? Como la hada madrina, como Fiona, que pertenecen a una clase más acomodada, ¿ya? Entonces eso también podría servirles, ya describir costumbres o la cultura de la época. Espacio psicológico se refiere a la emoción que inunda el relato. En el caso de Chuec, alegría, aventura. Aquí tenemos que fijarnos cuál es la emoción que predomina en el relato, ¿ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Disculpen, voy a ver algo, disculpen. Ahí está. Ahí llenamos nuestra primera tablita, pues. Vamos con la segunda. Dice, datos de la obra, tipología textual, ya, aquí yo les puse en la primera clase, nosotros, antes de salir de vacaciones, subimos las tipologías textuales, porque son estas. Ustedes debieran tenerlas todos. Ya, obviamente el texto es narrativo, es texto literario, narrativo, y es un cuento. Ahí se las soplé, no se las puedo soplar más. ¿Ya? Pero revisen este documento. Este documento es muy importante, siempre tienen que tenerlo. ¿Ya? En Shrek, en el caso acá de Shrek,
que estamos haciendo, ¿cierto? Como haciendo un ejemplo, yo le puse película infantil, pues ese es como el tipo de obra. Época o movimiento artístico al que pertenece este cuento, estas se las voy a soplar, es literatura contemporánea, ¿cierto? Literatura contemporánea. Pertenece a contemporánea, entonces aquí le puse revisar PPT o video de contemporánea. Nosotros en Classroom tenemos este, este PPT, ya. Yo ahora hice unos videitos también y voy a mandar, o voy a subir estos videitos a YouTube, los voy a subir para que lo revisen con la explicación, ¿ya? Entonces lo revisen y ustedes ven, ¿cierto? ¿Qué características de la literatura contemporánea están presentes en el cuento? ¿En qué forma? ¿En qué forma se dan? Ya, yo puse acá en Shrek, por ejemplo, realismo mágico, porque hay muchos hechos irreales o fantásticos que son como naturalizados. Por ejemplo, que Burro se case con un dragón y tengan hijos burros dragones. Ya es un hecho eh, fantástico que a nadie le parece extraño, ¿ya? Tiene su humor también. Problemas del hombre común, ¿cierto? Porque también retrata eso, pues, ¿cierto? Eso está acá, mira. Perdón, vamos a ir al final, ¿cierto? Eso también está en Shrek. Lo real maravilloso, ¿cierto? Dijimos, perdón, el realismo mágico, problemas o se retrata al hombre y mujer común y corriente con sus problemáticas, en el caso de Shrek, amor, ¿cierto? Esa es la problemática que él tiene, ¿ya? Eh, Aislamiento, claro, porque vive solo en el pantano, qué sé yo, ahí vamos revisando acá este resumen, ¿cierto? Y vamos viendo qué de estas cositas que están explicadas en otro video se dan en el relato, ¿ya? Entonces respondo a la pregunta, ¿qué características se dan y en qué forma? ¿Ya? Debería yo responder eso. Que encuentren unas dos o tres estaría bien. Conflicto, ¿qué problema atraviesa el protagonista? ¿Ya? Entonces el conflicto siempre es el problema del protagonista. Aquí puse yo a Shrek recuperar su pantano, que ese es como el primer conflicto que lo saca de su entorno, pero principalmente el conflicto, que se enamora de esta mujer, ¿cierto? Que es Fiona, que primero que es humana y que pertenece a la clase alta. Aquí, personaje principal y su motivación es, respondemos a la pregunta, ¿quién es el personaje principal y qué desea? Bueno, obviamente Shrek, y es lo mismo que acá, ¿cierto? Se enamora de una mujer de clase alta, pero aquí lo que él desea, ese es el problema que él tiene, lo que él desea es conquistarla, ¿cierto? ¿Ya? Y acciones, listados de hechos principales que se desarrollan en el conflicto. Y acá usted hace un listado, ¿cierto? De las acciones principales, por ejemplo, Shrek, ¿cierto? Vamos a poner acá, Shrek deja el, deja, deja el pantano, em, el rey le encomienda salvar a su hija, etcétera. Y todas las acciones que van desarrollando el conflicto, ¿cierto? Después, ahí ya tenemos nuestra segunda tablita ya completada, ¿ya? Vámonos con la tercera. Prejuicios. Son ideas preconcebidas, ¿cierto? Esos son los prejuicios. Un prejuicio es una idea preconcebida, es decir, sin conocer la realidad, pues sin conocer la verdad, porque hacemos un juicio anteriormente. Y entonces, ¿qué prejuicio o ideas preconcebidas se dan en la obra? Por ejemplo, los ogros son malhumorados, las princesas son humanas y bellas, los ogros son malvados, la gente con dinero es malvada. Esos prejuicios se dan, o sea, por ejemplo, en esta, por ejemplo, Shrek parte siendo malhumorado, pero él termina cambiando, termina haciéndose amigo de todos los compadres de todos los cuentos. Ya entonces el prejuicio se va desvaneciendo. La gente con dinero es malvada. O sea, el rey también, los reyes en la uno son malvados, pero después también en la 3 ya empieza a cambiar la cosa, ¿cierto? Creencia, esto es lo más importante. ¿Qué creencias nos entrega el relato? Ya, por ejemplo, acá hay una. La amistad es importante, ¿cierto? Porque Chueque y Burro siempre se ayudan, son amigos, se protegen. ¿Ya? Y es muy importante Burro para Chueque, para que él pueda lograr lo que él quiere. El amor puede darse entre personas distintas. Claro, porque Chueque es ogro y Fiona es humana. Y después Chueque es humano y Fiona es ogro. ¿Ya? Y aparte uno es pobre y la otra es rica, uno es ordinario o vulgar o sin educación y la otra digamos que educada. Entonces, se puede dar entre personas distintas, es una creencia importante del relato. Los reyes son malvados
y superficiales, o la gente con dinero es malvada y superficial. Es también una creencia, ¿cierto? Sobre todo en la primera. Después, estereotipos de la obra. Aquí estereotipos entendemos nosotros como tipos sociales o tipos literarios, o sea, como personas, ¿cierto?, que encajan dentro de una categoría social, ¿ya? Por ejemplo, acá obviamente estamos más bien ante tipos literarios más que tipos sociales. En el otro yo vamos a estar ante tipos sociales, o sea, categorías sociales de personas, ¿ya? Tipos literarios, el príncipe, la hada madrina, por ejemplo, el héroe valiente, el gato con botas podría ser, o no, el valiente, ya, eh, etcétera. Esos son los tipos literarios. Tipos sociales, por ejemplo, podría ser el matón, el tipo que hace bullying, el payaso, la mujer eh, Mariana, o la mujer buena, ¿cierto? La mujer media desordenada, etcétera. Y luego nos pregunta contexto de producción. Esto es el contexto de producción. Es la época en que la obra es creada. Eso tienen que ustedes investigar. Investigar para responderla en el otro yo. Pues van a tener que investigar eso. Ya en caso de Chuek yo le puse aquí, voy a inventar el año, pero 2000 USA cuentos infantiles puse yo. Entonces, el contexto de producción siempre hace relación al lugar donde se hace la obra, donde nace la obra, fecha, ¿cierto? O año, y habíamos dicho costumbres. Ese es el contexto de producción. ¿Qué costumbres hay en esta época? ¿Ya? A eso debería responder el contexto de producción. Y contexto de recepción, lo mismo, pero ya no cuando se crea, sino cuando se recibe la obra o cuando la obra es recepcionada, por eso recepción. Le pongan que la obra es ley y sus costumbres, no sé, lugar 2020, fecha 2020, lugar Chile, costumbre, bueno, o hecho cultural importante, ¿cierto? Acuérdense que la costumbre es la cultura, esta es la principal que estamos viviendo. Entonces, así podríamos, estas dos se las soplé, po. O sea, esas se las soplé, lo mismo en el otro yo. Bueno, chicos, ese es el videito para llenar nuestra tablita. Ya, cualquier duda en el tablón de Classroom, que esté muy bien. Bueno, ahí estaba el nombre de la guía, pero bien lo he mostrado al principio, pero esa es. Ya, niños, que estén muy bien. Un abrazo para todos.